Buenos días, mi nombre es Brian Sánchez, soy del grupo 1 de la teoría del desarrollo organizacional, más conocido como DEO. Bueno, el origen, pues este se ubica en Estados Unidos durante la época de 1940 y 1960 como resultado entre la unión entre la psicología social, la dinámica de grupos y la necesidad de que las empresas se adaptaran a rápidos cambios tecnológicos, sociales y pues económicos de la época. Principales bases de su origen. Los principales pues pasaron entre 1927 y 1932 por los experimentos de Hawthorne dirigidos por Elton Mayo, que demostraron que la motivación y las relaciones humanas influían en la productividad. De ahí nació pues la escuela de las relaciones humanas, que puso en el foco al trabajador como un ser social. Hay un personaje muy importante que cabe recalcar, que es Kurt Ledwin, que pues él es considerado el padre del DEO. Aportó la dinámica de grupos, la investigación de acción, el modelo en cambio en tres etapas, que es descongelar, cambiar y recongelar. Pues su trabajo mostró que el cambio organizacional debía ser planeado y participativo. Pues ya como en la década de 1950 se fundó el National Trading Laboratory, que en sus siglas es NTL, donde se aplicaron los grupos T, Trading Groups, que son los grupos de trading. Pues estos eran grupos pues, que buscaban que las personas tomaran conciencia eh, de su conducta, favoreciendo la comunicación y la colaboración. Este fue el primer intento de llevar la teoría de las relaciones humanas al ámbito empresarial. Ya durante la época de 1960, en la consolidación de la teoría del DEO, más clave, autores claves como Douglas MacGregor en la teoría de X y Y sobre la motivación, también Resis Kleiker sobre el sistema de gestión participativos, sobre Chris Arvid sobre la madurez personal frente a estructuras rígidas, también sobre Edgar Schein, que era la cultura organizacional y el aprendizaje. Pues en este periodo se definió el DEO como un proceso de cambio planificado basado en las ciencias del comportamiento para mejorar la eficacia de las organizaciones y el bienestar de las personas. Pues ya hablando como en resumen, un resumen del origen, pues el origen del desarrollo organizacional está en la combinación de la psicología aplicada, la dinámica de grupos, la necesidad del cambio organizacional planificado y pues nació formalmente entre la década de 1950 y 1960. En Estados Unidos, bajo la influencia de Kurt Ledwin, que era el padre del DEO, que es el padre o era el padre del DEO, y se consolidó con aportes de los autores que mencioné anteriormente, que era MacGregor, que era Liker, que era Atkins y Shane. Muchas gracias por su atención. Los cambios y la organización. Es el concepto de desarrollo organizacional está íntimamente ligado a los conceptos de cambio y de capacidad adaptativa de la organización, sujeta al cambio del medio ambiente, el DEO, por parte de conceptos dinámicos como concepto de organización. Este concepto es para los autores especialistas del desarrollo organizacional, típicamente conductista. Una organización es la coordinación de diferentes actividades de participantes individuales con la finalidad de efectuar transacciones planeadas con el ambiente. Este concepto utiliza la noción tradicional del trabajo al referirse a las diferentes actividades y a la coordinación en la organización y se refiere a personas como contribuyentes de la organización. Conceptos de cultura organizacional. Es el conjunto de hábitos, creencias, valores y tradiciones, interacciones y relaciones sociales típicos de cada organización. Representa la forma en que estamos acostumbrados a realizar las cosas. De la misma manera, toda organización tiene la suya. Se denomina cultura organizacional, el modo de vida propio de cada organización desarrollan sus miembros. El DEO considera que para cambiar una organización, la única manera viable es cambiar su cultura, es decir, los sistemas en los cuales las personas viven y trabajan. Clima organizacional. También enfatiza en el clima organizacional, el cual constituye el medio interno de una organización y su atmósfera psicológica particular. Algunos individuos son más o menos sensibles que otros en relación con aspectos de este clima. Además, una característica que parece ser positiva
por un miembro de una organización puede ser percibida como negativa o insatisfactoria para otros. El concepto de clima organizacional comprende diversos grados como el tipo de organización, la tecnología utilizada, las políticas de la compañía, las metas operacionales, los reglamentos internos. Todos ellos constituyen los factores estructurales, además de las actitudes y formas de comportamiento social impulsadas o castigadas. Cambio de cultura y del clima organizacional. Cada organización es un sistema humano complejo con características propias, con su propia cultura y su propio clima organizacional. Todo este conjunto de variables debe ser continuamente observado, analizado y perfeccionado para lograr productividad y motivación. Para que la organización pueda cambiar, la cultura y el clima organizacional necesita tener capacidad innovadora representada en las características siguientes como adaptabilidad, sentido de identidad, perspectiva exacta e integración entre los participantes, de tal manera que la organización pueda comportarse como un orgánico. Por tanto, no basta cambiar la estructura, es necesario cambiar la cultura de la organización. Concepto al cambio. El mundo actual se caracteriza por un cambio constante en el ambiente. El ambiente general que envuelve las organizaciones es demasiado dinámico y les exige una elevada capacidad de adaptación como base de supervivencia. La década de los 60 fue la década de la explosión y caracterizó las condiciones para el surgimiento del DO. Buenos días, mi nombre es Fernández Pitti y les voy a hablar sobre la teoría clásica y el énfasis que éstas tuvieron en el desarrollo organizacional. Bueno, las teorías clásicas propuestas por Taylor y Fayol dieron énfasis en diferentes aspectos. La organización científica desarrolló un enfoque muy rígido y con reglas demasiado altas en las cuales se veía el trabajador como una máquina. Este es de Taylor. Y aquí se mira que él buscó métodos científicos como analizar datos y movimientos del trabajador para tener menos errores a la hora de que ellos tengan que hacer sus actividades curriculares. También vemos que él veía al hombre o al trabajador como una máquina más y no tenía en cuenta sus emociones y no le importaba que tanto podría llegarse a sentir el trabajador incluido en la empresa. Bueno, ya luego vamos a la de la administración científica, que es de Fayol. Este hizo énfasis más que todo en la estructura de la empresa. Este sacó 5 principios que fue planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. También sacó varios principios de la administración que debe cumplir la administración, que es la unidad de mando, la jerarquía, la disciplina, entre otros. Bueno, las teorías clásicas buscaban demasiado la eficiencia, el orden y el control. Eso es de suma importancia, pero dejaban de un lado algo de las cosas más importantes, que era, digamos, el cómo el trabajador se podría llegar a sentir dentro de la empresa. Si se sentía escuchado o no escuchado, si se sentía excluido, si se sentía comprendido. Pero estas teorías tuvieron una visión muy rígida hacia el trabajador. El desarrollo organizacional surge aproximadamente en el siglo XX para equilibrar esas bases técnicas, uniendo el lado humano, la motivación, la cultura, y esta teoría organizó a las empresas y las humanizó, ya que siempre veían, digamos, al trabajador de manera rígida, lo controlaban, le decían esas cosas tal cual al pie de la letra, pero el desarrollo organizacional les dio la capacidad para adaptarse y aceptar el cambio. Bueno, el DO o el desarrollo organizacional mejora la eficiencia del trabajador y a la hora de la productividad. También favorece la adaptación al cambio y lo más importante de esto es que él desarrolla un ambiente de trabajador positivo. El ambiente que nos rodea nos ayuda, como digamos, a sentirnos más enfocados, más con esa eficiencia y esas ganas de salir a trabajar, tomando en cuenta la motivación, la comunicación y la colaboración en los trabajadores a la hora de laborar. El DO no solamente busca la productividad, sino también busca la comunicación, la motivación del trabajador, la innovación y que ellos se puedan adaptar a este cambio.
El proceso del DO. La tecnología del desarrollo organizacional surgió de las ciencias del comportamiento. En ese sentido, el DO constituye un proceso que consta de 3 etapas: recolección de datos, diagnóstico e intervención. Como primero, la recolección de datos, que es la recopilación y el análisis de datos. Es una de las actividades más difíciles, técnicas y métodos para percibir el sistema organizacional, las relaciones entre sus elementos y subtemas y las maneras de identificar los problemas y asuntos más importantes. 2. Diagnóstico organizacional. Se orienta principalmente al proceso de solución de problemas, presta considerable atención al desarrollo y verificación de nuevos enfoques para la solución de problemas organizacionales y a la preparación del sistema por el cambio. 3. La intervención. La acción de intervención puede realizarse a través del entrenamiento de la sensibilidad o métodos de laboratorio. La intervención es una fase del proceso del DO que puede ser definida como una acción planeada que debe ejecutarse a continuación de la fase de diagnóstico. El hecho de obtener datos o de diagnosticar es una manera de intervenir en el sistema. La intervención no es la fase final del DO, sino una etapa capaz de facilitar el proceso, el cual debe ser continuo. Técnicas del DO. Como primera técnica está la técnica de intervención para individuos. La técnica principal de DO para las personas es la capacitación de la sensitividad. Es una modalidad de dinámica de grupo destinada a reeducar la conducta humana y mejorar las relaciones sociales, la cual se realiza por medio de grupos llamados two groups o grupos de capacitación, que tienen alrededor de 10 participantes y un psicólogo, los cuales se orientan en un laboratorio con la finalidad de incrementar su sensibilidad en las habilidades para relacionarse en forma interpersonal. En varias de estas reuniones, los participantes diagnostican y experimentan su conducta en grupo, actuando como sujetos y experimentadores al mismo tiempo. El objetivo del autoconocimiento y el conocimiento del impacto que el individuo ejerce sobre las otras personas, además del perfeccionamiento de la comunicación interpersonal por la eliminación de sus barreras. Con eso, el individuo se hace menos defensivo, menos temeroso de las intenciones de los demás, más responsable ante los demás, y estos ya no interpretan sus necesidades en forma negativa. El resultado es mayor creatividad, menor hostilidad en la relación con los otros y mayor sensitividad a las influencias sociales y psicológicas en las conductas del trabajo. Su eficacia es innegable en la mejoría de la competencia individual e interpersonal, disminución de la ansiedad y reducción del conflicto intergrupal. 2. Están las técnicas de intervención para 2 o más personas. Es el DO bilateral o de relaciones interpersonales. El análisis transaccional es la técnica más conocida y tiene como objetivo el autodiagnóstico de las relaciones interpersonales. Transacción significa cualquier forma de comunicación o de relación ante los demás. El AT es una técnica adecuada para individuos, no para grupos. En ella se emplea toda una terminología singular como padre, niño, adulto, caricia, juegos, posiciones en vida, etc. El AT estudia los siguientes aspectos: estados del yo. El AT explica que las personas no tienen comportamientos inmutables. En cada individuo existen personas diferentes, muchas veces con actitudes antagónicas que surgen de acuerdo con la situación. Estas personas son denominadas estados del yo, y cada una de ellas tiene su vocabulario específico, su tonalidad de voz, expresiones particulares y actividades diferentes o actitudes, así como ideas distintas sobre el mundo, cómo perciben su visión ante todo. Existen también las transacciones. La transacción es la unidad básica de la relación social. Significa la cual significa cualquier forma de comunicación o de relación interpersonal. El AT presupone que cada individuo se comporta de maneras diversas según las situaciones en las que esté en el momento y las personas con las cuales se relacione o su círculo social. Al analizar las transacciones, cada persona puede determinar en qué estado se encuentra su ego y el de las personas que lo rodean en cuanto esté operando conforme a las situaciones de persona. La persona puede actuar como adulto, padre o niño para adaptarse al rol de la otra persona le asigna. Existen 2 tipos de transacciones: las paralelas y las cruzadas. Las primeras permiten la continuidad de las comunicaciones, mientras que las segundas las bloquean, impidiendo las relaciones interpersonales. Buenas tardes. Teniendo en cuenta el tema de la teoría organizacional, vamos a continuar de pronto también en base a todo lo clásico que se manejaba en esta teoría principalmente. Decía en sus orígenes que se conoce como la teoría DO, algo que era muy clásico, muy clasista. Lo explicaba Taylor y Fayol, donde también conocemos los cambios, los procesos de cambio, los conceptos de desarrollo. Esto acá hace referencia.
Los procesos de cambio ocurren en un campo dinámico de fuerzas que actúan en varios sentidos. De un lado existen fuerzas positivas y del otro las fuerzas de cambio, o del otro lado fuerzas negativas. ¿A qué nos hace referencia? Las fuerzas de cambio son los puntos claves que tenemos también como empresa en base a los empleados. Conocemos el concepto de desarrollo. El concepto de desarrollo tenemos una tendencia natural de la organización que es crecer y desarrollarse. ¿Esto qué hace? Todo el punto clave de todo el crecimiento exponencial de una empresa, también cuando hacemos funcionar a los empleados como máquinas, entonces solo queremos es dinamizar y empezar a crecer. Ese es como el concepto de desarrollo. En la teoría organizacional contamos con desarrollo organizacional, lo que permite es un conocimiento profundo y real de sí mismo, un conocimiento profundo del ambiente que opera y una planeación adecuada de ejecución de éxito. El 2 se destaca mucho para la organización cuando alcanza un cierto nivel de desarrollo. Acá hace referencia a lo que explicamos anteriormente. La teoría de la organizacional, como tal, esta teoría hace muy énfasis a todo el crecimiento de capitalización, o sea, se enfoca solo en trabajar, pero busca reunir cada teoría tratada, lo que conocemos como la burocrática, el modo burocrático, conocemos como la teoría de la organización o la teoría estructuralista, el tema de las relaciones humanas, cómo se hacen todos, cómo una sola teoría organizacional busca enfatizar cada uno de los modelos que se dieron a trabajar en todo el pensamiento administrativo. Se conocen cambios evolutivos y los cambios de evolución y el desarrollo sistemático. Una de las siguientes que tenemos es la fase de la organización. ¿Cómo hace que funcione una empresa? ¿Cómo es el engranaje? Hace que cada pieza sea principal en eso. Pues tenemos la fase pionera, la fase de expansión, las fases de reglamento y las fases burocráticas. ¿Esto a qué hace referencia? A cada punto de los modelos administrativos que se manejaban desde la parte científica, que los conocemos como teoría clásica, teoría de las relaciones humanas, burocrática y estructuralista. Se tienen en cuenta en esto ya un poquito más avanzado de las críticas en las estructuras convencionales. El DOO se destaca en las estructuras por condicionar las estigmas y las actividades innovadoras. La división de trabajo y la fragmentación, las autoridades únicas, la unidad de mando restringe la comunidad del empleado y afecta negativamente el compromiso de la organización. Conocemos las funciones permanentes y qué es el desarrollo organizacional. Lo explicaba antes del origen mi compañero Brian. También en la respuesta a la organización, que se destina a los cambios en las actitudes, los valores y los comportamientos de la estructura de la organización. Seguidamente está la evaluación crítica del DOO. Bueno, la evaluación crítica del desarrollo de organización de punto O es el análisis de sus limitaciones y debilidades, señalando que muchas de las veces se contribuyen características exageradas. Se enfoca más en lo emocional que en lo directivo y en ocasiones se aplica en forma distorsionada para mantener poder o legitimidad en lugar de generar un cambio real en las organizaciones. El DOO ha proporcionado la TGA, que es Teoría General de la Administración, en una literatura ampliada y rica en enfoques variados. También están las principales críticas del DOO, que son las siguientes. El aspecto mágico del DOO, que son algunas características mágicas que hay, creadas a partir de 4 mitos. El primer mito está el mito de la disciplina del DOO, que se ha dado énfasis en el DOO como una disciplina basada en métodos científicos. El B es un método de variables no investigables que parece haber tenido alguna resistencia a la investigación convencional dentro del DOO. Esto hay una contradicción en la afirmación de que se basa en el conocimiento científico y la resistencia en contra en la utilización de métodos científicos en la investigación. El otro mito está el mito de la novedad. Existe una noción en el que el DOO es un nuevo proceso o un conjunto de nuevas técnicas que facilita el cambio. Sin embargo, los métodos y procesos del DOO son relativamente antiguos. El otro mito está el mito de la eficacia aumentada, que esto es donde los autores del DOO argumentan sus técnicas aumentando la capacidad de la organización para dirigir sus objetivos con eficacia, ¿no? Otra de las características que hay está la impresidencial en el campo del DOO, que es el desarrollo del grupo T de capacitación en el laboratorio y de otras formas para aumentar la interacción o terapia del grupo provocó el surgimiento del DOO.
Otra, la que es la tercera, es la énfasis de la educación emocional, que es donde el 2 se enfoca en la capacitación de habilidades en la relación interpersonal, teniendo en cuenta como las bases, teniendo en cuenta las bases ciencias de la conducta. El DOM no se preocupa por las habilidades de dirección, sino únicamente en las relaciones humanas. La otra, la aplicación distorsionada del DOM, esto es donde muchas organizaciones aproximadamente al modelo monocrático sustentado en el derecho de la propiedad privada. Los dirigentes de las organizaciones poseen un poder elevado estatus social y económico. En la medida en la que la legitimidad basada en los derechos de la propiedad privada pierde sustancia. Los dirigentes recurren a procedimientos para atender mejor o mejorar su estatus. Organizational development is about helping organizations change in a planned way so they can be more effective and adapt to new challenge. It encourages people to participate, work together, and keep learning. This way, organizations reach their goals while also supporting human growth and long-term success.